Efésios capítulo 1, versículo de número 15, podemos ler? Amém. Dice así la palabra de Dios: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21, ponga atención: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cierre tus ojos una vez más. Señor, en el nombre de Jesús, abre las puertas de la palabra, Señor, en esta noche. Quita todo impedimento, rebasa manto que badai. En el nombre de Jesucristo, confirma la palabra engendrada en nuestros corazones, la buena semilla que da fruto, Señor Dios, para tu gloria. Rompe todo bloqueo y todo lo que viene para nos apartar de ti. Que sea una noche de entendimiento, de aclaramiento, de sacar de dudas de nosotros. Confirma todo y glorifica tu nombre, es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tome asiento entonces, alabando y glorificando al Señor. Hermanos míos y hermanas, Pablo, cuando está hablando aquí a la iglesia que estaba en Éfeso, Pablo, él va a traer una énfasis en los versículos 20, 21, 22 y 23, los últimos versículos del capítulo 1 que nosotros leemos, diciendo que Cristo está reinando sobre todas las cosas, y también abajo de Cristo está la iglesia. Lo que Pablo está diciendo es que Cristo está gobernando. Él es aquel que gobierna sobre todas las cosas, todas las criaturas, todos los hombres. Y nosotros en esta noche vamos a hablar un poquito sobre el gobierno de la iglesia viva. ¿Quién es aquel que gobierna? ¿Cómo gobierna? ¿En qué áreas gobierna la iglesia viva? Y ahí cuando nosotros hablamos de gobierno, nosotros estamos hablando de aquel que tiene todo poder, aquel que tiene todo control, aquel que ordena y ya está ordenado. Nosotros sabemos que aquel que gobierna la iglesia se llama Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo. Jesucristo. Pero también aquí, mientras estamos aquí en la tierra, Jesucristo dejó la iglesia, y la iglesia también tiene su organización. Y ahí vamos a hablar de estos dos aspectos en esta noche. La iglesia como organismo, primer punto, un organismo que hace parte de un cuerpo que tiene Jesús como el cabeza. Entonces, cada miembro depende de otro miembro para que pueda ser parte de este cuerpo. Esto en el ámbito existe esa palabra, en el sentido, en el ámbito, en el aspecto espiritual, pero también tenemos un aspecto humano, no solamente organismo, sino que también somos una organización.
Y ahí entra la parte humana. Dios sobre todas las cosas, dirigiendo y gobernando todo, pero dejó pastores y maestros, misioneros, misioneras, diáconos, presbíteros, diaconisas, para gobernar también esta iglesia y ayudar en la organización de ella. Él reina y nosotros estamos sometidos en Él. Entonces nosotros ya podemos puntuar dos aspectos: organismo, ponga atención aquí en el nombre de Jesús, organismo y organización. Y ahí vamos a hablar estas dos cositas, gloria a Dios y aleluya, y va a ser una bendición, aleluya. Entonces, primera cosa que vamos a hablar aquí hoy: organismo, el gobierno divino de la iglesia. ¿Quién es aquel que gobierna la iglesia? Hermano, ayúdame ahí. ¿Quién es aquel que gobierna la iglesia? Jesús. Y solamente por las palabras de Jesús, por las revelaciones de Jesús, es que podemos perceber y entender que el gobierno último de la iglesia no está en la tierra, está en el cielo. Es muy equivocado nosotros decimos: vamos allá en la iglesia del pastor Marcelo, o vamos allá en la iglesia de la hermana Luciana. No, la iglesia no es del pastor Marcelo, la iglesia no es de la hermana Luciana, la iglesia es de Jesús. Cuando nosotros estamos hablando así, trae la idea que pastor es el dueño de la iglesia. No es. Pastor é mayordomo, é aquele que deve servir em la palavra, em la acción de gracias, sirviendo los hermanos, trayendo el alimento y también la protección. Y nosotros vamos a hablar un poco sobre los papeles de los obreros hoy, las funciones que deben ser desarrolladas en sus respectivos lugares. Pero la iglesia tiene un dueño, y la iglesia es de Jesucristo. Entonces esta mentalidad: no, yo voy en la iglesia del pastor fulano. No, la iglesia no es del pastor, la iglesia tiene un dueño, aquel que murió por ella, y hay uno solo que murió por la iglesia, y su nombre es Jesús. Entonces tenemos que entender que la última palabra siempre viene del cielo. Yo te voy a decir como pastor, como hermano en Cristo Jesús, que soy tuyo, que la cosa más difícil es nosotros esperarnos la respuesta que viene de Él para podermos actuar en lo que tenemos que actuar. Una cosa es nosotros arreglarnos algo administrativamente, otra cosa es nosotros orarmos para saber cuál es la voluntad de Dios para su iglesia. Y esto es difícil. Más fácil es hacer lo que tengo en la cabeza que debo hacer, o por las experiencias que ya tuvo. No, es más fácil, pero no es positivo. Bueno es nosotros sabermos lo que Dios quiere, en el tiempo que Dios quiere, lo que Él quiere hacer en el medio de su iglesia, de su pueblo, y buscamos esta respuesta que viene del cielo. Cuando los hombres hacen, pasa. Pero cuando Dios hace, no pasa. Tenemos que entender, hasta aquí todo bien. Entonces, aquellos que nacieron de nuevo son aquellos que hacen parte de la iglesia. Entonces, están bajo la cobertura de Jesús, son miembros verdaderos, y están disfrutando de la comunión que Jesús tiene con su cuerpo. Entonces Jesús es el dueño, y aquel que hace parte de la iglesia, aquel que congrega, y no solamente eso en el aspecto exterior, sino también en el aspecto interior, aquel que tiene comunión con los hermanos y con el cuerpo de Cristo, este también tiene la comunión del Señor y hace parte de esta iglesia. Entonces hay un gobierno divino en la iglesia, hay un gobierno celestial en el medio de su pueblo, del pueblo de Dios. No podemos sacar las cosas de nuestra creatividad. Sabemos que Dios nos ha dado inteligencia,
sabiduría, y la Biblia dice que la sabiduría terrenal es diabólica, es humana, es de la carne, pero la sabiduría divina, ella hace bien, ella es saludable y ella trae paz para toda la gente. Entonces Dios nos ha dado sabiduría, pero no podemos conducir la iglesia solamente por la sabiduría. Tenemos que saber que la palabra viene de Dios, hermano. Está difícil de entender? Ayúdame ahí, aleluya. Está difícil. ¿Quiere que repita otra vez? No. Dios tiene la última palabra. Entonces nosotros tenemos que quedar con ella, esperar, tener paciencia. Como el gobierno de la iglesia es divino, tenemos que entender claramente lo que Pablo está hablando aquí a los Efesios. Él está diciendo claramente en el versículo 22 y 23 que leemos, que Cristo es el cabeza de este cuerpo. Cristo es aquel que direciona. Cuando estamos hablando del Cristo como cabeza, apúntelo ahí si quieres. Estamos hablando principalmente sobre su señorío, se habla así, señorío, aquel que domina, aquel que gobierna. Estamos hablando en el sentido de la soberanía de Cristo en relación a su iglesia. Jesús es el Señor absoluto de la iglesia. Jesús es el Señor sobre todas las cosas, sobre toda la tierra, sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones. Y no solamente esto, Jesús es el Señor de los ángeles, es el Señor de los demonios, es el Señor en el cielo y es el Señor también del infierno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando Él murió, Él bajó hasta el infierno y quitó de las manos del diablo las llaves de la muerte y del infierno. Él tiene toda autoridad sobre todo lo que es espiritual y sobre lo que es físico. Aleluya. Entonces Jesús es el cabeza de esta iglesia. Él es aquel que gobierna esta iglesia. Y ahí yo te voy a hacer algunas preguntas para que tú puedas entender y guardar eso. Si Jesús es el cabeza de la iglesia, el dueño de todas las cosas, y hay un salmo muy hermoso que dice que de Dios es la tierra, su plenitud, sus moradores y todo lo que en ella hay. Sí, la Biblia dice. Después pasamos la dirección, aleluya, amén. Entonces, si Jesús, ponga atención a lo que voy a preguntar. Si Jesús es el Señor de todo lo universo espiritual y físico, Jesús es el Señor de tu vida. Jesús es el dueño de tu corazón. Ponga atención a lo que estoy preguntando. Este es más profundo de lo que pensamos e imaginamos. Porque para muchas personas, mire para acá en el nombre de Jesús, para muchas personas, Jesús es el Salvador, aquel que salva, aquel que me libra del castigo, del infierno, aquel que me tiene un camino para el cielo. Jesús es aquel que tiene salvación para mí, pero no de todas las personas Jesús es el Señor. Yo te pregunto, ¿Jesús es el Señor de tu corazón y de tu alma? Ponga atención aquí, aleluya. ¿Qué pasó? Aleluya. Va a tener salita ahora, en la hora de la palabra. Gloria a Dios, amén. Entonces, por favor, aleluya. Ahí la próxima vez, lleva a los niños para la salita y no paramos la palabra. Amén. Entonces, Jesús es el Señor de tu vida. Jesús es dueño de tu corazón. Ponga atención en el nombre de Jesús. Y cuando Jesús te contraría, hermano, y cuando Jesús dice no para ti, Él continúa siendo el Señor y el Salvador de tu alma y de tu vida. Jesús es el dueño de todo, pero Él tiene nuestro corazón en sus manos. Y cuando todo es tan difícil, aún así continuamos adorando. Y cuando todo está bien, aún así continuamos alabando a Dios y diciendo: Señor,
tengo hoy lo que deseaba tener, pero si tú deseas quitarme, yo voy a continuar contigo. O estamos servindo a Jesús por condiciones físicas. Estamos vivendo tempos que oramos para que Deus bendiga, oramos para que Deus sane, oramos para que Deus abra a porta. E quando Deus abre a porta, quando Deus sana, quando Deus hace a causa impossível, nós viramos a espalda, irmãos. E quando Jesus é nosso Senhor, el cabeça de la igreja, e mi Senhor também, eu não lo dejo por nada. Eu não abandono Jesus, eu não viro a espalda para Jesus, eu estou com Ele, porque Ele estava comigo em los dias mais difíceis, em los dias buenos, eu não vou virar a espalda para Ele. Então, o governo divino da igreja é o governo de Cristo, que é o cabeça, e Ele governa na igreja, pero Cristo governa em general a igreja, e também deseja governar nosso coração também. Los indivíduos também. Temos que entender isto, que Jesus não deseja ser solamente dueño de todas as coisas, sino el dueño de nosso coração. E quando decimos aqui, é literalmente este o significado: Jesus guiar nossas decisões, nos dirigir em todo. Tu puedes estar em lo pior momento de tu vida, ou quizás en el mejor momento, pero si tu tienes Jesus, todo saldrá bien en el final. La Biblia dice que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Entonces, si somos siervos de ese Dios, si tenemos a Jesús como dueño de nuestra vida, nosotros vamos a poder seguir para adelante, porque el cielo me gobierna y el cielo conoce mi mañana. Y si el cielo me gobierna y conoce mi mañana, puedo descansar. La ansiedad no tiene espacio en mi corazón. Las dudas vienen para sanar lo que tengo aquí y no quitarme de la presencia de Dios. Aleluya, porque Jesús es mi dueño y yo soy de Él hasta su venida, donde seremos eternamente de Él. Aleluya. Aleluya. Entonces este gobierno divino empieza por Cristo Jesús siendo el cabeza de esta iglesia. Segunda cosa, Cristo ama a iglesia. No hay como nosotros hablarmos de gobierno y que Jesús es el cabeza de la iglesia, si no hablamos del amor de Jesús. Nosotros no servimos un Dios que nos esclaviza. Nosotros cuando conocemos a Dios, quando entregamos nossa vida a Jesus, começamos a desfrutar de uma comunhão, onde cada dia que conhecemos Jesus, vamos sendo constrangidos por el amor de Ele, e não que Ele pide que seamos seus servos, não que Ele pide que seamos escravos, não, nós nos ponemos à disposição de Ele, porque delante de seu amor não há outra opção. Ele ama seu povo, Ele ama sua igreja, e seu governo não é um governo autoritário, não é um governo que obriga a gente, não. Seu governo tem como base e alicerce o amor de Jesus a respeito da igreja. Aleluia. Então, à medida que vamos caminhando, vamos nos sujetando ao Senhor, porque percebemos que Jesus nos ama. Que Jesus ama a sua igreja, que Jesus ama a seu povo, que somos amados por Deus. E aí entendemos que podemos servir a Deus não por obrigação, sino por gratitud, porque eu estava morto e Jesus me resgatou. Tu estavas perdido, pero Jesus te liberou allá del infierno, de la muerte, de las tinieblas e te trajo para la luz. E agora tu puedes adorar. Agora verdadeiramente tu eres livre de las borracheras, de las discotecas de la vida, de la prática del pecado. Ahora tu puedes ser livre verdadeiramente. Aleluya. E ter paz em tu coração. Este governo tem como alicerce amor, diferente de todo lo que podemos ver neste mundo. Jesus governa na igreja sin que esto le pueda añadir algo. Ele não está esperando algo, não. Ele hizo todo.
Y ahora nosotros por amor también vamos a hacer lo que nos toca, pero no para recompensar a Jesús, porque nada de lo que podríamos hacer y de lo que hacemos va a poder compararse con aquel que Él hizo ya por nosotros en la cruz. Nada de lo que podemos hacer puede igualarse, puede recompensar a Jesús. No, nosotros solamente servimos a Él porque deseamos estar con Él también eternamente. Esta relación de Jesús con la iglesia está envasada, fundamentada en amor. Y por eso esta relación tiene una troca. Esta troca sucede justamente por el amor de Jesús en relación a la iglesia y el amor de la iglesia en relación a Jesús. Cristo amó su pueblo, Cristo amó la iglesia y murió por ella. Un consejo para nosotros, delante de la información que hablamos ahora. Sabemos que Cristo amó la iglesia. Entonces, ojo cuando tú hables de la iglesia del Señor. Porque la iglesia no es, yo voy a decir, la iglesia no es nuestra. La iglesia es de Él. Hay gente que tuvo frustraciones con liderazgos de iglesia. Hay gente que tuvo problemas, se frustró y ahora generaliza toda la cosa y pone la culpa en la iglesia. La iglesia no tiene culpa de los lobos que estaban escondidos adentro de ella, de la cizaña que estaba en el medio del trigo. La iglesia es la iglesia y un día Jesús va a buscar esta iglesia porque ama esta iglesia. Este amor es un amor agapao en el griego, el amor que no guarda egoísmo, que no busca satisfazer su propio deseo y ni las cosas que tiene en su corazón. Ese amor, él lucha por lo que es más para ser el mejor para la persona que va a recibir este amor. Me aclaro bien, este amor es lucha para, por ejemplo, Josimar ama Vânia. Amém, Josimar? Diga que no para ver, queda quietito ahí que ó. Josimar ama Vânia, y si él tiene este amor agapao, él va a hacer todo para Vânia, todo lo que ella necesita, todo lo que ella imagina, todo, va a hacer todo lo posible, y no va a esperar nada en troca, no quiere nada. ¿Por qué? Porque Él ama Vânia. Y Jesús también es así. Jesús ama su iglesia. Jesús ama su iglesia. Y ahí yo te pregunto una cosita. Si Jesús ama la iglesia, mismo sabiendo de los defectos de la iglesia, mismo sabiendo de los problemas que la iglesia tiene muchas veces, Jesús continúa amando la iglesia. Si Jesús ama, ¿cómo tiene sido el amor tuyo a respecto de la iglesia de Jesús? ¿Tú tienes amado la iglesia también? Si Jesús gobierna la iglesia, Jesús es el Señor de la iglesia y Jesús ama la iglesia, tú también amas la iglesia. Y los hermanos de la iglesia bendecidos. Si Jesús se entregó por la iglesia, amando esta iglesia, y tú sabes de eso, ¿cómo reaccionas sabiendo de esta información? ¿Cómo es tus reacciones? Las palabras que están en tu corazón que tú no tienes coraje de hablar, pero están ahí, y Jesús es el dueño de la iglesia y Él conoce el corazón de cada uno. Entonces, el gobierno de la iglesia viva es un gobierno que tiene Jesús como cabeza. Él gobierna, Él es el Señor de la iglesia. Y ahora, sabemos que Él ama la iglesia. Tercera cosa, Cristo compró la iglesia por su sangre. Y esto es una verdad, aleluya. Esto es una verdad que nosotros necesitamos entender y saber de las consecuencias de este amor. Dios bendiga, hermana Jessica, oramos por tu salud, aleluya. Saber que el precio que fue pago no fue precio, como dijo el apóstol Pedro, ni de plata, ni de oro, no estaba aquí en la tierra.
fue un precio de sangre. Sangre, el bien más precioso, la sangre del Cordero de Dios, como dijo Juan Bautista, que quita el pecado del mundo. Jesús compró su iglesia por medio de su sangre. Este precio fue pagado. Esta iglesia no pertenece a ella misma. Nosotros, si estamos bajo esta sangre, no pertenecemos a nosotros mismos. Una vez que tú compras algo, esto ya no es más del lugar que tú compraste, es tuyo. Tú tienes el dominio sobre lo que compraste. Una vez que Jesús nos compró, ya no pertenecemos más a este mundo. Ya no pertenecemos más a nuestros deseos ni a nuestras ganas. Se tú y yo fuimos comprados e sabemos dessa verdade, temos que saber que tu e eu não pertenecemos a nada de esta terra, pertenecemos ao Senhor. Ele é nosso dueño. ¿Por quê? Porque nos comprou. ¿Por quê? Porque nos amou. ¿Por quê? Porque Ele está governando sobre nós e Ele é nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Aí, irmãos, sabendo que a igreja é uma propriedade de Cristo, foi comprada por la sangre del Senhor Jesus, e ela tem su valor. Eu te pergunto, que valor tu tienes dado a esta igreja? Quando abro igreja, não é la DEFO, é da igreja de los salvos, de aquellos que foram alcançados, que creyeron en el Senhor, confessaram Jesus com su boca e estão lutando em um caminho de santidade para ir al cielo com el Senhor. Se tu sabes que Jesus é a cabeça, que Ele ama esta igreja, que Ele comprou por la sangre, porque esta igreja tem valor, que valor nós estamos dando para a igreja de Jesus? Isto aqui não é uma associação, não é um clube, não é como Rotary Club, estas coisas, Lions Club, não, irmão. Isto é a igreja redimida, lavada, comprada por bom preço. Este é o pueblo de Deus, nação santa, sacerdócio real, pueblo adquirido para anunciar as obras de Deus. Aquele que nos chamou de las tinieblas, dijo Pedro em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9 e 10, para anunciar as obras de aquele que nos chamou de las tinieblas para sua maravilhosa luz. Se nós sabemos que Jesus valora esta igreja, nós valoramos ela. Ou qualquer cosita, eu vou dar um tempo de la igreja, eu não suporto os irmãos. Temos que suportar, há mandamento. Eu sou casado com a pastora Ana Carolina. Há dias e há dias, irmão. Não é todo flores. Tu que és casado sabe disso. Pero tampouco nos divorciamos. Estamos allí, há que aprender a conviver. Tenho diferença de Cauã. Susana também tem, e és a mulher dele, irmão. E há que aprender a conviver. Tu e eu estamos nisto, somos na família da fé. Há que aprender a conviver. Quando tu peleas com tua família, pode passar o tempo, mas tu sabes que vas arreglar a situação. Por quê? Porque quando algo malo passa, é contigo que a família conta. E tu tienes que estar allí para dar um apoio, algo. Nós somos assim também. Temos que entender que esta igreja tem valor e o governo da igreja não está em las manos de los hombres. Ponga atenção no que te vou dizer. Vai haver uma limpeza en meio de las igrejas del mundo. Deus vai limpiar as igrejas. Muitos altares vão a ser destruídos para que altares verdadeiros sejam levantados. Muitos altares de idolatria a homens vão a cair e um altar ao Senhor vai ser levantado, porque Deus não divide sua glória com nadie. A glória pertence a Ele. Ele é o dueño de la igreja. A igreja não está em las manos de los hombres. A igreja não está em las manos del gobierno. A igreja está em las manos de Jesus. E Ele tem a última palavra para a igreja.
Aleluya, Él es aquel que gobierna la iglesia. Entonces, como en el inicio hablamos, la iglesia como organismo, la iglesia en el sentido espiritual, pero también tenemos la parte de la organización de la iglesia. O sea, una parte que Dios continúa gobernando, continúa dirigiendo, pero también dejó hombres y mujeres para organizar esta iglesia, para que no sea una cosa que todos que vienen y hagan lo que quieran. Hay una organización, hay una estructura. Dios escogió, vocacionó y capacitó hombres y mujeres para conducir en la iglesia, definiendo ellos tanto como organismo y como organización. Es una contradicción nosotros caminarmos en dirección a la gloria celestial, mientras estamos en la tierra y no honramos nuestros compromisos. Ponga atención, no estoy hablando de honrar gente, estoy hablando de honrar compromiso que tenemos. La Biblia deja claro que Dios escogió a algunos para estar en delante de la iglesia. Como organismo, el gobierno es divino, pero como organización hay pastores, hay obreros, hay hermanos, hermanas, un liderazgo que está aquí para servir y para organizar también, bajo el temor, bajo la conciencia de que hay uno que es sobre todos, que es Jesucristo. Entonces la iglesia como organismo vivo que depende de Jesús, y la iglesia como organización que depende de Jesús, pero tiene personas que fueron constituidas, levantadas por Dios para estar allí. ¿Quiénes son aquellos que están constituidos sobre las iglesias del Señor? La Biblia habla sobre esto. Primero, pastores y maestros. Efesios capítulo 4, versículo 11, la Biblia va a decir, Jairo, que Dios constituyó pastores y maestros. Y ahí Él va a traer los 5 ministerios que existen. Hay más, pero Él va a puntuar los 5 que existen más en evidencia. Y nos llama la atención, ponga atención aquí, que la palabra pastor y maestro está conectada. Y allí Pablo trata las dos funciones de la misma manera, se refiriendo al mismo ministerio. Las dos principales características del ministerio pastoral tienen que ser proveer alimento espiritual para el rebaño y proteger las ovejas del Señor de los peligros espirituales. Entonces el deber del pastor es traer alimento, traer la palabra de Dios, como ella es, la palabra pura, bíblica y verdadera, para que el pueblo reciba un alimento también sólido, puro y verdadero. Pero también el pastor está protegiendo cuando se levanta una falsa doctrina. Ahí recuerdo de viernes pasado que hablamos sobre los enemigos de la iglesia, un antídoto para que cuando venga falsa doctrina, tú sepas lo que es y lo que no es. Entonces el deber del pastor es eso, y el del maestro es enseñar la iglesia, enseñar el pueblo de Dios. Sabemos que muchas veces los dos papeles se mezclan, pero en el día a día de la iglesia vamos caminando y vamos descubriendo que ni todo pastor es maestro, y ni todo maestro es pastor, pero es posible ser pastor y ser maestro, ser pastor y ser profeta, ser pastor y ser evangelista. Es posible, ¿entiendes? Entonces Dios constituyó estos hombres, estas mujeres, para estar en la iglesia y tener en este compromiso de tener esta responsabilidad de alimentar y proteger el gobierno en el sentido humano. Hablamos del organismo, ahora estamos hablando de la organización, pastores y maestros. Entonces Dios puso a esta gente para edificar la iglesia. Diga conmigo, pastor edifica, no destruye. Yo sé que yo estoy hablando de pastores, estoy hablando de mí, hermano. Yo sé, yo soy pastor, pero hay muchos que dejaron de proveer el alimento espiritual, de traer la protección para el rebaño de Dios. Y vamos dar cuenta de cada cosa que hablamos, que hacemos.
va a tener un acerto, un juicio, un prestar de cuentas, donde vamos a estar allá. Y yo sé por la Biblia, el profeta Ezequiel va a hablar sobre esto. Ay de los pastores, y Él va a traer un juicio sobre los pastores. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuenta y el juicio va a ser más en serio con nosotros por la responsabilidad que tenemos. Entonces Dios constituyó gente. La Biblia dice que nosotros no podemos desobedecer los pastores. Y cuando yo hablo esto, yo hablo desobedecer cuando los pastores son bíblicos y hablan las cosas como son. Por ejemplo, el pastor está predicando lo que la Biblia dice que es mentira, una palabra de mentira, adulterio, borrachera, envidia, celo, pero la gente no se submete a la palabra. El pastor está enseñando que la iglesia debe orar, el cristiano debe ayunar, debe buscar a Dios, y la gente no se submete. La Biblia habla en estos casos que no podemos desobedecer los pastores para que no hagan la obra con lágrimas y en portugués decimos gemendo, gimiendo. Entonces hay que tener obediencia, y yo soy cauteloso cuando hablo de esto, porque hay gente que tiene una obediencia cega, pero el cristianismo, la obediencia no es cega, la obediencia es bíblica, está en la Biblia, es verdad, entonces tengo que sujetar. Y esto es saludable, hermano. Lea la Biblia, busque a Dios, tenga comunión. Lo que no entiendes, preguntes, pero no se deje ser evangelizado y conocer el evangelio de los domingos de la iglesia. ¿Entiendes? Esto no es suficiente. Hay que tener un crecimiento espiritual. Otras funciones: presbíteros y diáconos. Y cuando hablamos diáconos, estamos hablando también de las diaconisas. Acuda aquí, aleluya. Los dos ministerios son esenciales. Ponga atención aquí. Diaconato, tanto masculino quanto feminino, no es un degrau. Degrau se habla. Un escalón para el presbiterio o para ser una misionera. No, hermano. Diaconato es un ministerio. Pastor y reverendo Billy Graham dijo: no te rebajes siendo diácono deseando ser un pastor cuando Dios te llamó para ser un diácono. Yo tenía mucho temor cuando yo era diácono, y yo oraba y decía: Señor, si tú me llamaste para ser diácono, yo quiero ser diácono todos los días de mi vida, y voy a ser el mejor diácono que la gente conoce. ¿Ah? ¿Cuántos diáconos la Biblia habla que existieron? Los más famosos: Esteban, Felipe, el diácono, hombres que marcaron su tiempo. ¿Entiende? Entonces, el ministerio diaconal no es algo inferior al presbiterio, no, son funciones distintas. Los dos trabajan en la iglesia del Señor. El ministerio de presbítero está relacionado con la predicación del evangelio, y também significa ser um guardião de la palavra. É aquele que guarda a palavra, aquele que está escutando as enseñanças e está discernindo se é bíblico, se não lo é, se é alimento del cielo e se não lo é. El diácono já vai trabalhar, lidiar com os trabalhos manuales de la igreja, pero ai Deus mío, ajuda-me aí. No, las diaconisas también, pero en portugués decimos las calidades para ser un diácono y ser un presbítero son prácticamente las mismas. Hombre de una sola mujer o mujer de un solo hombre. Deben ser no dados al vino, deben ser hombres y mujeres de testimonio, gente llena del Espíritu Santo, que gobierne bien su propia casa, porque no puede gobernar la casa de Dios y gobernar mal su casa. Primero cuida de la casa, organiza la casa y después se meta con la obra de Dios. Entonces los requisitos, me vino la palabra mejor ahora, los requisitos para ser un obrero, alguien que trabaja, es ¿entiende? El ministerio es este trabajo no es una concurrencia
concorrência entre si. Todos estão trabalhando, cada um em sua área, pero todos estão trabalhando. O pastor, o presbítero, as diaconisas, as missioneras, as pastoras, os diáconos, as diaconisas estão trabalhando para que esta igreja seja edificada e continue no caminho da palavra de Deus. E aí temos que entender bem isso, porque Jesus nos deu responsabilidade. Ponga atenção no que vou dizer, porque eu sei que esta igreja é uma igreja que deseja crescer. Tu e eu desejamos crescer, madurar, para ser um obreiro, uma obreira, alguém que faz parte desta organização. Não pode ser mimimi, irmão. Não pode ser, ai, me mirou de aquela maneira. Quem te mirou, quem não te mirou, se é cego, se vê, se não lo vê, se camina ou não, se te saludou ou não, tu não está allí para ver se te miraram ou não. Nós que somos obreiros, estamos allí para dar a vida e não receber nada em troca disso. Vamos receber somente allá no céu. Pergunta do pastor quando tu desejas congregar na igreja: estás disposto a revelar, a entregar tus dones e todos tus talentos, todo o que Deus te deu aqui na igreja, mesmo recebendo em troca a ingratidão? E esse é o sentimento de alguém que está em la organização, chamado por Deus. Eu sei que me chamou, eu sei que Ele vê todas as coisas. O pueblo, me querendo ou não me querendo, vou fazer o que Deus me chamou para ser, com amor, com respeito, com educação, porque não podemos ser dominadores do pueblo, somos servos uns de los outros. Então, hermanos, temos que saber quando Pablo dijo a Timoteo a respeito de los obreiros: llame a atenção publicamente para que haga temor. Hoje, se tu chama a atenção de alguém em particular que dá uma semana sem falar contigo, e aí temos que saber que para participar desta organização não podemos ser necios, ou seja, novos convertidos. Temos que ser maduros espirituais. Gente que tem experiência, gente que tem testemunho. Esses são os requisitos bíblicos, os mínimos de los mínimos, ¿entiendes? Então, hermanos, temos o organismo e sabemos que Cristo é o cabeça da igreja. Cristo ama a igreja e Cristo comprou a igreja com su sangre. E temos a organização, a parte que nos cabe a nós, onde Deus constituiu pastores e maestros, presbíteros, diáconos, diaconisas, missioneiras, para trabalhar entre si. Hoje nós estamos no organismo e na organização também, pero habrá um dia que vamos estar solamente no organismo e vamos estar allá com Ele em glória. Aleluia. Esta é a esperança da igreja que é governada por Cristo. De um dia, como Enoque, nosso irmão, foi levado, porque caminhou com Deus. A igreja que camina com Deus vai ser também tomada, hasta que não seja mais vista por nada. Este é o sentimento. Jesus é o dueño da igreja. E isso não quer dizer também que todo o que passa na igreja é da vontade de Deus. Há coisas que os homens meteram na mão aí e estragaram todo, ¿entiendes? Então, sua existência não depende de los homens. A organização da igreja na parte humana vai ter que dar conta de cada ação, palavra e omissão em relação à igreja do Senhor. A cizaña está no meio do trigo, pero Deus, no dia do juízo, vai trazer a luz, quem é e quem não. Aleluia. Então, hoje falamos sobre o governo da igreja viva. Amém? Vamos orar? Oh, desanimados ou animados? Póngate de pé. Cierre tus ojos en nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Eu quero orar contigo agora. En nome de Jesus. Se eu fuera você, já estaria orando e clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero ser parte desta igreja, quero ser governado por Ti.
Quero, Senhor Deus, a ser parte deste organismo, organização, glorificar tu nome. En el nombre de Jesucristo, Senhor, nosotros oramos como igreja tuya, como pueblo tuyo, e pedimos ajuda-nos, Senhor. Perdona nuestros pecados e lava-nos com tu sangue. Toma nuestras vidas em tus manos. Somos parte desta igreja, somos parte deste pueblo, e desejamos a ser parte de ti todos os dias, hasta tu venida. Dá-nos graça e ajuda-nos a vencer, oh Deus. Rompe as cadenas, rompe os grillos, as ataduras, e glorifica tu nome, en el nombre de Jesucristo. Extiende tus manos, hace las obras que tu tienes en el medio de tu pueblo, y que la palabra siempre sea la tuya, las revelaciones siempre sean las tuyas, la voluntad siempre sea la tuya, Señor. Confirma todo para la gloria de tu nombre y ayúdanos a servirte bajo este gobierno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios habló con nosotros. Amén. Palabra de enseñanza, palabra sencilla, pero una palabra de Dios a nuestro corazón. Un consejo antes de darnos la bendición apostólica. Todo que el enemigo va a desear hacer contigo y conmigo es quitar nuestro enfoque de lo que Dios está hablando. Por eso el niño se mueve. En la hora de la palabra parece que viene la inquietud. Em português decimos o bicho carpinteiro toca, né? Parece que há um bichito ali que está molestando, que parece que o niño queda mais agitado, ou não, tu te distrais, mira al lado, o hermano llega, tu mira atrás. Nosotros tenemos que saber que todo viene para roubar lo que es de Dios de nosotros. Estamos aqui desde las 8 cultuando a Deus 1h30. 1h30 que temos que entender que estamos aqui para Deus. La loza, las cosas de la cocina quedaron allá, las cosas de casa quedaron allá, los problemas ponemos ante el altar de Dios y creemos que Él va a obrar, pero aquí venimos para adorar a Dios, cansados, sobrecargados, pero Jesús no condicionó la adoración. Él dijo: venid a mí todos los cansados y sobrecargados. Él nos invita a adorar su nombre y a estarmos en la presencia de Él. Entonces domingo vamos ter um culto aqui para a glória de Deus bendecido. Venga com esta consciência. Viernes que viene, venga com esta consciência. Vamos adorar a Deus. E eu estou aqui. Tu imagina que nós temos só 2 cultos na semana. É pouco, irmão. Há igreja que tem 15. Nós estamos aí com 2. Bueno, luchando para que tu vengas, aleluia. E vamos orando que Deus nos dirija em todo, pero com esta consciência vamos adorar e o inimigo não vai roubar a palavra que Deus tem. Parece algo que não tem muito a ver, pero esto, hoje quizás tu não entendas bem, pero vas a entender esto. Cristo es el dueño, la iglesia no es nuestra. No vamos a la iglesia del pastor, vamos a la iglesia de Jesús. Él compró esta iglesia. Amén, hermanos. Si fuera mía, yo no te molestaría por nada. Yo predicaría cositas buenas. Bueno, Jesús te ama, va a cambiar tu historia. Profetiza un nuevo tiempo. Pero estas son enseñanzas que nos ayudan a madurar y tener una fe centrada en la persona más importante que existe, Jesús. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então? Cierra tus ojos, por favor. Padre, te alabamos e te adoramos por essa noite. Confirma nas obras del cielo. Bendice cada uno, lleva en gracia en paz, guardando tus hijos bajo tu sangue. Levante tus manos, que el gran amor de Dios nuestro Padre, que la gracia maravillosa del Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo sean con todos que están bajo el gobierno de la Iglesia Viva, y quien cree concorda con todo lo que fue ministrado y recibe, va a darle a mí más fuerte de ouvido 1, 2, 3.
Amén. Amén. Que Dios te bendiga mucho y que la gracia del Señor sea sobre ti. Dios bendiga a los hermanos en el nombre de Jesús. Dios bendiga a todos que están con nosotros conectados. Estamos bajo este gobierno y Cristo es nuestra cabeza y desea ser nuestro Señor. Que Dios te bendiga mucho. Quédate con Dios hasta domingo por la mañana. Aleluya. Cantina.